Bien, volvemos mientras se conectan nuestros compañeros. Bien, ahí estamos recibiendo a los demás. Perfecto, bien. Reitero nuevamente, por favor no olviden registrarse en el chat de la grabación. ¿Ya? Les daremos un par de segundos a los compañeros que se van conectando. Entonces, les decía, es importante identificar en cada una de las, o de los derechos reales más bien, quiénes son los sujetos, de quiénes estamos hablando. ¿Listo? Eso nos va a ayudar a identificar las características, hasta definir de pronto en qué consiste un usufructo, una servidumbre. ¿Quién se acuerda las clases de servidumbres que estudiamos, que pudimos conocer? ¿Quién se acuerda? ¿Qué clases de ¿Cómo, servidumbres, doctor? qué clases de servidumbres vimos? Por ejemplo, la servidumbre de paso. ¿Qué clase de servidumbre es? ¿Cuál? La servidumbre de paso, conforme vimos, como hace un momento Lidia decía, me acuerdo del ejemplo, ¿sería una servidumbre voluntaria o una servidumbre forzosa? Esa era forzosa y cuando es voluntaria es cuando el otro propietario acepta que por su propiedad pase el paso para las personas. ¿Sí? Es forzosa porque sí o sí debe tener, en este caso del ejemplo, un lote enclaustrado, sí o sí debe tener una salida, ¿cierto? Sí o sí. A la fuerza tiene que tener, no se puede concebir pues un predio sin salida. Y es voluntaria cuando tanto el fondo dominante como el sirviente llegan a un acuerdo voluntario, lo traducen en un documento y lo registran en derechos reales. Pero ¿qué ocurre cuando la parte del fondo sirviente no acepta en una conversación directa? ¿Qué es lo que hago? Me voy a las leyes y es una servidumbre obligatoria. Exactamente, o servidumbre judicial. Después vimos la servidumbre aparente, la no aparente, la continua, discontinua, ¿se acuerdan? Servidumbres administrativas, los cables de teléfono, los cables de internet, los cables de corriente, ¿cierto? Las de paso, doctor, creo que son los acueductos. Los de paso pueden ser los acueductos o los de algún pasaje en la superficie para darle salida a un terreno. La servidumbre de acueducto es precisamente un canal, ¿no? Por donde va a pasar agua. Esta puede ser subterránea o dependiendo de no generar, no generar excesivo perjuicio, se cede a las partes la posibilidad de ver la mejor manera. Cuando las partes no se ponen, no entran en consenso, no se ponen de acuerdo, como Lidia decía, pues no hay otra que recurrir a la vía judicial. ¿Sí? Entonces, reitero, para que se puedan ubicar de la manera más rápida, entendiendo de cuál de los institutos jurídicos se está hablando en materia de derechos reales, es importante que identifiquen a los sujetos. Usufructo viene de usus fructus, usar, disfrutar,
nada más. Entonces no es dueño. Se puede usar gozar, usufructo de un bien como si fuera dueño, pero no es el dueño. Servidumbre también es un derecho real sobre cosa ajena. Servidumbre, alguien me sirve o yo le sirvo. Ah, ya, ahí viene el fundo dominante y el fundo sirviente. ¿Sí? ¿Qué vimos después de la servidumbre? ¿Quién se acuerda? El uso y la habitación. Muy similares. Primero que son por excelencia derechos reales sobre cosa ajena. El uso para satisfacer las necesidades de la familia que la pide en el límite estricto de lo que necesite. El de libre nombramiento, el de habitación o libertad de habitar, como dicen algunas legislaciones, tiene que ver también con limitar el espacio únicamente necesario de hospedaje que se requiera. ¿Sí? Pueden haber 3, 4 cuartos, el pedacito necesario, habitación, alojamiento, descanse, seguramente se irá mañana. Y ojo que ese usufructo, hablando del usufructo, se debe inscribir en derechos reales y esa servidumbre también, si el caso amerita, se registra en derechos reales. ¿Sí? Un aspecto por demás reiterativo e importante, pero que no va a faltar en el examen, chicos, son las acciones de defensa de la propiedad. Y estamos hablando de qué acciones. ¿Quién podría decirme qué acciones de defensa de la propiedad? Reivindicatoria, la negatoria, creo. La negatoria, muy bien. Acción reivindicatoria, acción negatoria. A ver, un repaso sorpresa. Vamos a empezar por Roberto Rodrigo. Roberto, ¿quién está legitimado, autorizado para demandar mediante una acción reivindicatoria? ¿El propietario, el poseedor o el inquilino? ¿Quién tiene capacidad para demandar una acción reivindicatoria? Creo que está sin micrófono Roberto. Nayeli Vélez Aramayo. ¿Quién puede presentar una demanda de reivindicación de derecho propietario? ¿El poseedor, el propietario o el inquilino? A ver, Lidia levantó la mano. El propietario, doctor. El propietario. No se olviden, por favor. En el mismo título, en el solo título, está el nombre, si vale el término o el denominativo de la parte que tiene habilitado su derecho o legitimado su derecho de poder demandar estas acciones, ya sea la acción reivindicatoria o la acción negatoria. ¿Quién es? Es el propietario del bien. El propietario del bien tiene que demostrar su derecho propietario y presentar ante el juzgado pidiendo que saque, desapodere o lance a quien está ocupando su inmueble y se le restituya en su derecho propietario al citado inmueble. No hay otro.
definitivamente no hay otro que pueda presentar o legitimarse el papel de propietario, salvo que el propietario le otorgue pues algún poder a otra persona. ¿Sí? Acción reivindicatoria. ¿Quién podría decirme en qué consiste la acción negatoria? ¿Cuándo procede una acción negatoria? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Qué es la acción negatoria? ¿Nadie de nadie? Cuando el propietario, doctor, demanda, si no me equivoco, Cuando el propietario, hace una demanda. ya, en la acción negatoria, ¿cuál sería el motivo para que demande? ¿Qué tendría que pasar, Verónica, para que demande el propietario mediante una acción negatoria? Cuando lo saquen de su propiedad o cuando lo molesten, perturben o le digan que también son propietarios con papeles. ¿Cuándo se plantea la acción negatoria? Licenciada, Doctora, perdón, si no me equivoco, es cuando perturban el derecho de propiedad, o sea, su propiedad. Muy bien. Evidentemente, la acción negatoria va a proceder cuando alguna tercera persona o algunos terceros sujetos aleguen tener el mismo derecho propietario que el dueño del inmueble o en su caso, ¿sí? O en su caso, generen perturbaciones y molestias al propietario. Entonces, cuando ocurra aquello, el propietario puede demandar ante el juez mediante la acción negatoria y pedirle al juez que declare inexistentes los supuestos derechos que alega tener o en su caso ordene el cese definitivo de las perturbaciones y de las molestias. Es muy importante que puedan identificar a aquellos chicos. Muy importante. ¿Ya? No se olviden, por favor. No se olviden. Bien. Derechos reales de garantía. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los derechos reales de garantía? ¿Se acuerdan? No. Licenciado, perdón, no, aquí no entra el tema de la servidumbre, el usufructo, la prenda, esas cosas. ¿Dónde, Nancy? En el, En la eh, derechos en reales. el de garantía. Doctor, perdón, creo que es la hipoteca, ¿puede ser? ¿O estoy mal? Sí. un banco. Ahí voy, sí, la hipoteca. Ahí voy. Fíjense, ¿no? Fíjense, por eso he querido programar esta clase de retroalimentación. Es muy importante que identifiquemos qué derechos o qué institutos jurídicos son los que pertenecen a los derechos reales sobre cosa ajena y cuáles pertenecen a los derechos reales sobre o son de garantía. Los derechos reales sobre cosa ajena, ¿qué quiere decir? Tengo un vínculo sobre un bien que no es mío, es ajeno. Entonces, sobre esta categoría de derechos reales, ¿cuáles entran? El usufructo,
porque uso y disfruto de un bien que no me pertenece. Entonces es un derecho real sobre cosa ajena. La servidumbre, porque me aprovecho de un bien que no me pertenece. Me hago servir de un bien que no me pertenece. También derecho real sobre cosa ajena. El uso y la habitación. Así use en la medida estricta de mis necesidades o para satisfacer mis necesidades. Así me hospede o me aloje en una habitación en lo necesario. Son bienes que no me pertenecen. Por tanto, así como el usufructo, la servidumbre, el uso y la habitación son también derechos reales sobre cosa ajena. No es mío, pero uso, disfruto y todo lo demás. Pero cuando hablo de derechos reales de garantía, mínimamente me tengo que preguntar, ¿qué es una garantía? Y seguramente me contestaré, es un respaldo, es un seguro, no sé. Entonces busca respaldar, busca afianzar, busca garantizar algo. ¿La hipoteca acaso no es una garantía? Eso no es. Sí es, doctor. Es, Sí, es una garantía. ¿por qué? Porque estás respaldando, está afianzando, estás reforzando una obligación. Generalmente con un bien real. Por tanto, es un derecho real de garantía. Si un momento decía una de ustedes, la prenda y la antícresis. ¿Qué es la prenda? ¿Se acuerdan? ¿Cómo definimos a la prenda en su momento? ¿Quién se acuerda? Sí, doctor. A ver, ¿qué es la prenda? Es un modo de garantizar el cumplimiento de alguna obligación. Ya, perfecto. ¿Y la prenda se aplica a bienes muebles o a bienes inmuebles? Bienes muebles. ¿Sería ambos? Bienes muebles. A bien inmueble. A bienes muebles, muy bien. Prenda es, como decía la compañera, dejar o garantizar alguna obligación, ¿sí? Hacia otra persona. La antícresis también es un derecho real de garantía, independientemente de que sea un contrato. Cuando vean contratos van a ver también el anticrético o antícresis, desde el enfoque de contrato. Desde el enfoque de los derechos reales, es un derecho real de garantía. ¿Por qué? Porque yo anticresista le entrego al propietario del inmueble un monto de dinero, un capital de anticrético. Y a cambio de entregar el dinero yo anticresista, ¿qué hago? Tomo de garantía su casa. Exactamente. Uso su casa, vivo en su casa. ¿Pago algún alquiler? No, porque he entregado un monto que constituye un capital de anticrético. Y en garantía de ese mi capital, estoy viviendo en la casa. ¿Se dan cuenta? De esa manera es que más o menos tenemos que identificar cuáles son las características o los sujetos de estos derechos reales. Sobre cosa ajena, bienes que no nos pertenecen. ¿Qué derechos reales se ejercen sobre bienes que no nos pertenecen? Usar, disfrutar, usufructo. Perfecto. Derechos reales sobre cosa ajena. La servidumbre que se aprovecha de un bien que no le pertenece. Dos sujetos. Fundo dominante, fundo sirviente. Ah, perfecto. Entonces la servidumbre también es un derecho real sobre cosa ajena. La hipoteca. ¿Es un derecho real sobre cosa ajena o es un derecho real de garantía? Selección múltiple. ¿Qué es la hipoteca? Y en el lenguaje sencillo que tengo diré la hipoteca
es algo que asegura el cumplimiento de una obligación, respalda, le da certeza, entonces no está usándose ni gozándose, estás respaldando, estás, ya, entonces es un derecho real de garantía. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera es mucho más fácil identificar de cuál de los institutos estamos hablando. ¿Sí? De esa manera tienen que identificar. Bien, posterior a la prenda, la anticresis, vimos los temas adicionales de derechos reales. Como oficina pública, maneja un gran principio que precisamente es la publicidad. Y se entiende que la única institución que puede dar fe de quién es el propietario de un inmueble es derechos reales, aunque tenga sus detractores, porque hay doctrinarios, hay colegas que ponen en tela de juicio que la Oficina de Derechos Reales sea la institución que dé fe de quién es el propietario. Porque esos colegas dicen, ¿por qué tiene que ser o por qué tiene que decirse que el único documento válido para acreditar el derecho propietario sea el folio real otorgado por derechos reales? Dice, ¿por qué? Dice, si únicamente la ley dispone que derechos reales goza del principio de la publicidad, es decir, hace conocer con sus documentos quiénes son los propietarios actuales de un determinado bien. ¿Por qué tenemos que decir, dicen que es la institución idónea, la única calificada para acreditar? Hay detractores en ese sentido. Y los otros del frente, pues le contestan y le dicen, tú lo has dicho. Derechos reales como oficina pública, lo que hace es registrar. ¿Se dan cuenta? Le dice, lo que hace es registrar, por eso se llama registro de derechos reales. ¿Qué son derechos reales? Son los bienes. Entonces, ahí viene, y ustedes lo han visto en el trabajo que hicieron, ahí viene el famoso registro o derechos registral. El arte de registrar. La doctrina, las teorías lo dicen así. Además, dice, por la estructura de registro que maneja derechos reales, es claramente admisible que demuestre quién es el último dueño inscrito en cada uno de los bienes. Entonces, hay una disputa teórica, les cuento. Ahora bien, el año 2000, hasta antes del año 2000, fíjense de cuándo era nuestra ley de registro, desde Servicio de Derechos Reales, antiguísima. ¿Cierto? Antiguísima, y así se ha ido manejando, porque de un principio se manejaba con puros libros. Había un libro de la propiedad, había un libro de los gravámenes, hipotecas y demás, y había un libro de las cancelaciones. Había un libro de registros de, ¿cómo se llama? De la categoría A, que eran los predios de la ciudad, B, que era del sector rural. Y a medida que va evolucionando, que va creciendo, que va convirtiéndose en el registro idóneo del derecho propietario, el año 2000, si mal no recuerdo, llega la tecnología de la informatización de la información que manejaba derechos reales. Y ahí se le empieza a otorgar a cada inmueble un número de registro, equiparable a lo que las personas tenemos. Nosotros tenemos un número de identificación que está en nuestra cédula. 37-23-013, Cochabamba. Entra al registro y saben quién eres. Entonces, en materia de derechos reales, conforme vimos, también se va informatizando, también se va actualizando. ¿Quién se manejaba con foja así? Partida. Los registros. Foja, como eran libros, fojas, partida, tantos. Cuando se va modernizando, todos esos archivos que habían, ¿sí?, van siendo subidos al sistema.
¿sí? Y en su organización, en su estructura de organización, le conceden un número a cada inmueble. Los conocemos como dígitos. ¿Cuántos dígitos o números debe contener una matrícula en derechos reales, chicos? ¿Qué dice? ¿Recuerdan o no? ¿Cuántos dígitos son? Son 13, doctor. 13. Nunca se olviden, porque eso viene a ser una clave inclusive en la revisión de documentación. No pueden ser más ni pueden ser menos. Y todos sabemos, lo hemos visto en clase, todos sabemos que esos 13 dígitos en el sistema informático de derechos reales son datos configurados en números. Número de departamento, número de ciudad, conforme ustedes han visto, número de inmueble, manzana. Los 13 dígitos encierran información inherente al inmueble. O sea que si alguna vez ven algún documento que tenga 12, 11 o 14, 15, algo está raro ahí. Y cada departamento en el país, en sus registros de derechos reales, conllevan 13 números, es cierto, pero empiezan con distintos números, se distinguen por ciudad. Cochabamba empieza con 3. ¿Sí? Santa Cruz creo que empieza con 7. Entonces no se asusten cuando en algún momento les presenten un folio real que no empiece con 3. Cochabamba empieza siempre con 3. Seguramente es porque el inmueble está ubicado en otro departamento. Lean bien el folio, revisen bien los números y vayan revisando como con pinzas. ¿Por qué? Porque ese es el registro que va a acreditar el derecho propietario. ¿Cierto? Entonces son temas que parecerían insignificantes, pero no lo son, chicos. No lo son. Son bastante importantes. ¿Por qué? Porque es preciso conocer. ¿Listo? Bien. De los temas que hemos hablado, esos son los temas que se van a tomar en cuenta para el examen final. Ahora, tenemos que realizar el último trabajo consistente en el proyecto formativo. ¿Qué es el proyecto formativo educativo? Ustedes lo conocen. En pocas palabras, es la aplicación o es el ejercicio de aplicar los conocimientos que he adquirido en clases en determinada materia. Les voy a mandar 5 resolución de casos. Va a estar en plataforma. Esta misma noche lo voy a levantar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Entiéndame, aunque va a estar explicado en el archivo adjunto que siempre subo a plataforma. Por decirles, caso 1. El señor David Huanca ha comprado un inmueble ubicado en la zona de tantos metros cuadrados y habiendo hecho el registro a su nombre, advierte que su lote o su predio no tiene salida a una vía pública. Consulta a usted si hay posibilidades en el ámbito legal de realizar, de hacer algo para poder hacer que su propiedad tenga acceso a la vía pública. ¿Cuál sería el asesoramiento que usted le brindaría? Así, son 4 o 5 líneas. Seguramente ustedes contestarán y dirán, estamos, no sé, se me ocurre, ¿no? Del análisis del problema planteado por don David, estamos frente a la figura de la necesidad de una servidumbre. Una servidumbre de paso que le permita a don David
tener acceso a la vía pública. Sugiero entonces que en primera instancia se converse con uno de los propietarios más cercanos a la vía pública, cuidando de que no se le genere mucho perjuicio. De no aceptar el vecino, habrá la necesidad de iniciar acciones judiciales para lograr una servidumbre de paso. Nada más. ¿Me dejo entender? En eso va a consistir el trabajo final. El criterio que ustedes tengan como si estuvieran asesorando. Usufructo, propiedad horizontal, servidumbre, propiedad, posesión, en cualquiera de lo que hemos visto. Usucapión, que ustedes lo manejan perfectamente, ¿no? Vivo más de 14 años, he hecho mejoras, mi familia prácticamente vive ahí, ¿no? Y el cliente consulta, quiero tener la propiedad. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Cuál es la figura o estrategia que se podría tomar en cuenta? ¿Qué le dirían ustedes? De la manera más sucinta. Si quieren utilizar artículos, pónganlos, ¿no? Le diría a don Isaías que por el tiempo que esté en posesión, procede lo establecido en el artículo 138 del Código Civil. Verificaremos si su posesión cumple con los 4 requisitos y de ser así, le diría que su demanda prospera. Listo. En eso va a consistir el trabajo, chicos. ¿Me han entendido? ¿Alguna pregunta de alguien? Lice, hoy va a subir ese trabajo, ¿no? Sí, hoy en la noche lo voy a subir para que tengan toda la semana, porque nuestro examen es el miércoles 7 de julio, ¿cierto? Ustedes saben que hasta el día de ayer era el avance de materia. Yo he programado con 3 materias clases hoy. Esta es mi segunda clase para retroalimentar. La última clase la tengo a las 6 de la tarde porque el examen ya es el día de mañana. Entonces, van a tener tiempo suficiente para hacer. Son 5 casos, les voy a plantear. Nada difíciles. Pueden consultar el código, pero quiero que ustedes escriban de la manera más precisa cuál sería el asesoramiento. Eso se llama aplicar lo que he aprendido, ¿cierto? Eso se llama aplicar. Entonces, según el caso fáctico que les planteé en el archivito, en la hojita adjunta, me contestan. ¿Ya? Me contestan. Cuiden ortografía, cuiden justificar el trabajo en la computadora, denle los márgenes estéticos, ¿no? Ya tenemos que empezar a trabajar en trabajos bastante bien presentables. También se me ha pasado y les comunico un listado de quienes han hecho las preprácticas profesionales, ¿sí? Y las instrucciones para darles el tratamiento correspondiente a esas personas que les han pasado por esta etapa. No hay problema, ya se nos ha remitido la información correspondiente. ¿Alguna pregunta, chicos? Prácticamente es nuestra última clase. Nos conectaremos seguramente vía WhatsApp el día miércoles, siempre monitoreando que no haya ningún inconveniente en el examen final. Les voy a hacer el recuerdo. Plataforma va a estar abierta como de costumbre, lo hemos hecho en los 2 exámenes, en el horario de clases de tal hora a tal hora. Me reportan, por favor, cuando ingresan y, si no hay problemas, cuando terminen. ¿Listo? Dice, perdón que le moleste, pero a medida que van terminando los exámenes, ¿nos podría decir de quiénes llegó el examen? Es que yo tuve un problema y se me puso el examen todo en blanco. Ya, el tema es que no ingresamos a plataforma para no volverlo pesado, digamos. Pero voy a ver la forma de ingresar y a medida que me vayan reportando concluido, entonces podemos hacer lo siguiente más bien. Hay un periodo de 60 minutos del examen, ¿cierto? Ahora, como vamos a tener el proyecto formativo,
de clases que va a tener su puntaje, la nota final ya no se define sobre 35, sino solamente sobre 30 puntos, ¿cierto? Podemos rebajar el tiempo de examen en plataforma, digo, ¿no? Y una vez que me vayan reportando concluido, voy revisando y si han subido todos los exámenes, no les mando ningún mensaje. Si por alguna circunstancia, por decir, Alison me manda y me dice examen concluido, reviso ese dato de unos 3 o 4 y no esté el examen, sí voy a reportar. No, Alison, tu examen no es en plataforma. De pronto pueda pasar con 1 o 2 o más quizás, esperemos que no. Entonces, lo que vamos a hacer es, seguramente, como tenemos un tiempo, un contenido más limitado en las preguntas, puedo ampliar por unos 20 o 30 minutos más el examen para que lo vuelvan a realizar, seguramente volviendo a sortear las preguntas en sistema. Pero vamos a ver, no hay problema. En la medida en que me vayan reportando, también les voy confirmando. Examen en plataforma, examen en plataforma. ¿Listo? Está bien, Lice. Ya, perfecto. ¿Alguna duda más, chicos? La modalidad del examen va a ser la misma. Ya, va a ser la misma que hemos estado utilizando, selección múltiple, desarrollo habrá unas 2. Después, complementación. Voy a ver si va emparejamiento o no. Quizás en las 3 modalidades nomás se puede establecer. ¿Ok? Está bien, doctor. Nadie más entonces, chicos. Entonces, ¿qué les puedo decir? Agradecerles por su paciencia, agradecerles por su tiempo a lo largo de este o a lo corto de este semestre. El tiempo ha volado. Lamentablemente, la coyuntura excepcional por esta pandemia en todos los niveles ha obligado a que tomemos medidas y alternativas para poder continuar con nuestra formación. Creo que mal no nos ha ido. Yo estoy muy conforme con el rendimiento del grupo. Lo que sí espero es que no se olviden de lo que han aprendido. Se vienen 2 o 3 semanas de receso y empezarán con Derecho Civil 3 obligaciones. Entonces no pueden olvidarse porque Derecho Civil 2 es la base para Derecho Civil 3. ¿Ya? Cualquier duda, tienen el Código Civil, tienen algún material complementario, siempre estén leyendo, no dejen pasar, siempre revisen alguna bibliografía para mantenerse actualizados, para mantenerse atentos. ¿Listo? De verdad les agradezco, cuídense mucho, nada todavía está dicho con esta coyuntura, hay que cuidarse mucho, pues el cuidarnos a nosotros mismos también cuidamos a nuestras familias. Y espero verlos a todos, aunque no como docente, quizás todavía no sabemos cuál va a ser la designación, pero quizás en algún momento nos volvamos a ver en alguna materia, ¿ok? Bien, chicos, entonces acá terminaremos la clase. Yo voy a subir también esta grabación de retroalimentación hoy mismo, hasta en la noche, y el trabajo que ya hemos conversado. ¿Listo? Muchísimas gracias por su tiempo y asistencia. Muchas gracias, doctor. Listo, Lidia, que les vaya bien. Gracias por todo, doctor. Gracias, chicos, a usted. Felicidades. Gracias, doctor. Un gusto y un placer haber compartido con usted. Igualmente. Que les vaya bien, cuídense mucho. Gracias, doctor. Ok. Chao, chicos, que les vaya bien.